Muy bien, el ejercicio 6.36 dice lo siguiente. Una niña aplica una fuerza F paralela al eje X a un trineo de 10 kilogramos que se mueve sobre la superficie congelada de un estanque pequeño. La niña controla la rapidez del trineo y la componente X de la fuerza que aplica varía con la coordenada X del trineo, como se muestra en esta figura 6.36. Calcula el trabajo efectuado por F cuando el trineo se mueve A de x0 a x8,0 metros, B de x8.0 metros a x igual a 12.0 metros y C de x0 a x12.0 metros. Entonces, fíjense que este es un ejercicio donde se aplica una fuerza variable, es decir, una fuerza que cambia respecto al movimiento, ¿ok? Esa fuerza cambia respecto al desplazamiento. Entonces, si nosotros tuviéramos una función, lo que tendríamos que hacer es integrar. En este caso lo que tenemos es una gráfica. Recuerden ustedes que en una gráfica, pues nosotros perfectamente podemos analizar qué significa la pendiente, qué significa el intercepto B y otras cosas. En este caso nos interesa recordar qué significa el área bajo la curva de una gráfica. Resulta que cuando nosotros tenemos una fuerza, en función de un desplazamiento, o en función de un desplazamiento, básicamente lo que nosotros tenemos como área bajo la curva es el trabajo, ¿okay? Esta área bajo la curva de que está acá, voy a ponerla en otro color, voy a ponerla en verde. Esta área bajo la curva es el trabajo que se efectúa, o el trabajo que efectúa esa fuerza cuando va desde 0 metros hasta 8 metros. Y esta otra área bajo la curva es el trabajo que efectúa esa fuerza cuando va de 8 metros a 12 metros. ¿Ok? Ahora, fíjense que esta fuerza está en newtons. Si no estuviera en newtons, hay que pasarlo a newtons. Este desplazamiento está en metros. Si no estuviera en metros, hay que pasarlo a metros. Ok, ojo con las unidades. Entonces, en el inciso A nos preguntan cuál es el trabajo que efectúa esa fuerza cuando va de x0 a x8. Entonces, lo que hacemos es calcular el área bajo la curva. ¿Cuál es el área bajo esa curva? ¿Cuál es el área que se encierra debajo de esa pendiente? Pues es el área de un triángulo. Si fuera el área de un cuadrado, pues si fuera un cuadrado, pues entonces sería el área de un cuadrado. Si fuera un rectángulo, pues el área de un rectángulo. Si fuera una cuestión como esta, si tuviéramos una gráfica, digamos así, y esto fuera una gráfica así, por ejemplo, y queremos calcular esta área que está aquí, tendríamos que tener una función para integrar eso y calcular esa área. Ok, en este caso pues las áreas que se forman debajo de esas pendientes pues tienen una forma regular, en este caso es un triángulo. Entonces, fíjense que en el inciso A nos dice calcula el trabajo realizado por la fuerza cuando va de x0 a x8. Fíjense que cuando va de x0 a x8 tenemos un triángulo, que ese triángulo tiene una base y tiene una altura. Recuerden ustedes que el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, partiendo del hecho de que el área bajo la curva de esa pendiente representa el trabajo, pues vamos a tener entonces que el trabajo 1, que le va a llamar trabajo A, vamos a ver, si coloco esto un poquito más grande y esto por acá, listo. Entonces ese trabajo A, voy a poner esto en negro, ese trabajo A va a ser igual a la base por la altura dividido entre 2. ¿Quién es la base? Y la base es el desplazamiento. Por la altura, ¿quién es la altura? La fuerza. Esto dividido entre 2. Entonces vamos a tener que ese trabajo realizado digamos que ese desplazamiento A, que va de 0 a 8 metros, sería el desplazamiento. ¿Cuánto vale la base? La base vale 8 metros, 8,0 metros. Por la fuerza, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza es la altura, ven que son 10 newtons, por 10 newtons. 10 son 10 newtons. Fíjense que estamos trabajando con dos cifras significativas. Esto dividido entre 2.
Metiendo eso en la calculadora, incluso no hace falta ni meter el cálculo en meter esos datos en la calculadora, el cálculo es bastante sencillo. Vamos a tener que ese trabajo que se realiza es de 40 newtons por metro. Ok, 40 newtons por metro. Listo, ese sería el inciso A. En el inciso B pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Volver a calcular esa área que se forma debajo de esa pendiente, o esa área que se encierra debajo de esa pendiente. Ven que en el inciso B es de x igual a 8 a x igual a 12 metros. Entonces pues utilizamos este pedacito de acá, esa base que está ahí. ¿Cuántos metros hay de 8 a 12? Pues hay 4 metros. Entonces, fíjense que la altura es la misma, la altura de este triángulo son 10 newtons. Entonces, vamos a tener que el inciso B, el trabajo que se realiza en B, va a ser igual, de nuevo, ¿verdad? Base por altura, que base sería el desplazamiento, altura sería fuerza, y esto dividido entre 2. Entonces, ese trabajo realizado en B va a ser desplazamiento 4,0 metros por fuerza 10 newtons dividido entre 2. ¿Cuánto da eso? Pues eso da 20, ¿verdad? Tenemos entonces que el trabajo realizado en B sería de 20 newton por metro. Okay, ese sería el inciso B. Y el inciso C dice: calcule el trabajo efectuado por la fuerza F de x0 a 12 metros. Entonces, fíjense que el primer trabajo va de x0 a 8 metros. El segundo trabajo va de x8 metros a x12 metros. Nos preguntan por el trabajo que hay de 0 a 12. ¿Okay? Entonces, lo único que hay que hacer es sumar esos dos trabajos. ¿Okay? Entonces, el trabajo total que efectúa esa fuerza sobre ese trineo, sobre esa masa, va a ser igual a la suma del trabajo A más el trabajo B. Es decir, ese trabajo total va a ser 40 newton por metro más 60 newton por metro. Ok, y pues ese trabajo total va a ser entonces de 60 newton por metro. 60 newton por metro. Ok, esa sería la respuesta al inciso C. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos una integral, pues cuando nosotros integramos, básicamente lo que estamos haciendo es sumar un montón de pedacitos. Entonces, fíjense que el inciso C lo que nos pregunta es el trabajo total. Fíjense que es una fuerza variable. Entonces nosotros lo que hacemos en el inciso C es sumar todo esto que está aquí. Ok, sumar ese trabajo que está ahí encerrado. Entonces, en mucho sentido lo que estamos haciendo es, digamos que de alguna forma, integrando. Bueno, no estamos integrando estrictamente, pero recuerden ustedes que la definición de integral es básicamente sumar un montón de pedacitos. Entonces es como si estuviéramos integrando. Como digo, si tuviéramos una función, sí hay que integrarla. En este caso podemos hacer esa analogía, ¿verdad? Que ese trabajo total va a ser la suma de trabajos. Es decir, la suma de un montón de pedacitos de trabajos. Un montón de trabajitos chiquititos. Entonces, pues esa sería la solución a ese ejercicio 6.36.